En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, vamos a comenzar este retiro, el mes de octubre, como siempre, poniéndonos en presencia de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestros corazones, empezando con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. La situación en que se encuentra la Iglesia Católica es de extrema gravedad. No solamente por los ataques terribles que está sufriendo desde fuera, lo cual no es tampoco una novedad, los ha experimentado desde su origen, sino por las tensiones enormes que hay dentro de ella. Y esto lleva a muchos a considerar que hemos fallado gravemente durante décadas en la formación, porque es precisamente la falta de formación y también la falta de espiritualidad, pero en este caso quiero referirme a la formación, lo que hace que esta situación grave sea tan grave. Si hubiera habido en el pueblo de Dios, en los sacerdotes, una formación mayor y mejor, creo que no estaríamos en las condiciones en que estamos. Equivalente a un cuerpo humano, los virus, las bacterias llegan. Si el cuerpo no tiene, el organismo no tiene anticuerpos, le pilla débil, es más fácil que causen la enfermedad y que puedan matar al paciente. Hace unos años, casi al principio de su pontificado, el Papa Benedicto XVI dijo una frase que a mí me resultó entonces llamativa, por supuesto certera, pero también me pareció que estaba diciendo algo muy sentido por él y que estaba haciendo una llamada de atención a todos. Dijo: lo que antes sabían los niños, hoy no lo saben los ancianos. Estaba diciendo que la crisis de formación en los fieles en los últimos 60 años era total y que antes los niños tenían mejor formación en sus catequesis en las parroquias que lo que hoy están teniendo esos mismos niños, jóvenes, adultos, que fueron niños 60 años antes. Así que soy uno más de tantos que soy consciente de la gravedad extrema del momento y que considero imprescindible volver a empezar desde la raíz, volver a empezar en la formación de la fe. Voy a partir de un hecho reciente para explicar por qué considero lo que está pasando tan grave. La semana pasada, los obispos de habla holandesa de Bélgica, los obispos flamencos, es así como se llama esa región de Bélgica, el norte de Bélgica. Bélgica, como sabéis, es un pequeño país en Europa, bueno, entre Francia y Holanda, la mitad del país habla holandés, la mitad del país habla francés. Los obispos de la parte de habla holandesa han publicado un ritual de bendición de parejas homosexuales. El Vaticano hace en torno a un año había publicado un documento prohibiendo expresamente este tipo de bendiciones. No es bendición de la homosexualidad, pero sí es bendición de la relación
que tienen dos homosexuales y, por lo tanto, evidentemente, de una relación homosexual. Hace un año, cuando el Vaticano prohíbe esto, el Vaticano dice: nosotros, en la Iglesia, siempre hemos acogido a todos. Todo el mundo es bienvenido en la Iglesia, todo el mundo. El pecador, usemos este concepto, el pecador siempre tiene cabida en la Iglesia. Si la Iglesia no admitiera a los pecadores, ninguno de nosotros podría estar en ella. Nosotros empezamos la misa diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Lo que en la Iglesia no tiene cabida es el pecado. El pecador sí, el pecado no. O sea, podemos acoger al pecador, pero no podemos bendecir al pecado. Pongo un ejemplo. Un padre, una madre, tiene un hijo drogadicto. Son ejemplos que no tienen una comparación directa. No quiero comparar la droga con el ejercicio de la homosexualidad. Es para entendernos. Un padre, una madre tiene un hijo drogadicto o un hijo alcohólico. Bueno, es su hijo. Pase lo que pase, es su hijo y acoge a su hijo. Pero no le compra la droga a su hijo o no le compra las botellas de whisky a su hijo. Es decir, acoge la persona, pero no colabora con lo que está haciendo mal esa persona, porque esa persona, al hacerlo, se hace daño a sí misma. Bien. Por lo tanto, siempre se ha practicado esto y el Vaticano, hace un año lo recordó. No se pueden bendecir las uniones homosexuales. Se puede bendecir la persona. Te viene alguien, quien sea, un delincuente, un asesino, un ladrón, te pide la bendición y se la das. ¿Verdad? Pero no le das la bendición al robo que él comete o al crimen que él comete. Bueno, repito, es una historia de 2000 años. Siempre hemos hecho así. Nuestro Señor entraba en la casa de los publicanos, de las prostitutas, y comía con ellos. Su presencia era una bendición, la mayor bendición. Pero eso no significaba que estuviera bendiciendo el robo de los publicanos o el ejercicio de la prostituta, sino que estaba bendiciendo la persona. Cuando le presentan a aquella mujer adúltera que la iban a matar, él empieza a escribir los pecados de los presentes en la arena, en el suelo, y se empiezan a marchar. El que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y a ella la dice, cuando ya se han ido todos: no te han condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Le está diciendo, por lo tanto, que lo que ha hecho está mal hecho y que no debe volver a hacerlo. Lo que has hecho es un pecado, no lo vuelvas a hacer. Esta ha sido la práctica de la Iglesia durante 2000 años. Bien, esto el Vaticano lo publica con el Papa Francisco, por lo tanto, no estoy hablando de un documento publicado con el Papa Juan Pablo o con el Papa Benedicto, sino con el Papa Francisco hace relativamente poco tiempo. No se puede hacer la bendición de las parejas homosexuales. Se puede bendecir al homosexual, pero no la relación, porque esa es una relación que implica unos actos que no están permitidos. Ahora, la novedad de los obispos belgas, que posiblemente será copiada en breve por otros episcopados, otras conferencias episcopales, posiblemente la alemana o la suiza, y después vendrán otros en otros países. Bueno, eso implica una desobediencia explícita de lo que el Vaticano ha prohibido. O sea, él ha mandado una cosa, ellos explícitamente desobedecen. Es un acontecimiento histórico. Estamos ante un hecho histórico. Nunca en la historia de la Iglesia ha ocurrido algo semejante. Y no sabemos por eso qué puede pasar. Los acontecimientos son tan recientes que no sabemos qué puede ocurrir a continuación. Pero sí sabemos lo que ha pasado en otros sitios y nos puede servir de referencia.
La comunidad anglicana, los anglicanos, en Estados Unidos se llaman episcopalianos. Los anglicanos, sabéis, la mayoría de vosotros, seguro por la historia, cómo surgen, ¿no? El rey Enrique VIII decide separarse de su mujer, una hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y liarse, bueno, ya estaba liado, con una dama de la corte, Ana Bolena. Pide al Papa la nulidad de su matrimonio para casarse con ella, el Papa no se la concede y entonces el rey rompe la relación de la Iglesia en Inglaterra con el Vaticano, con Roma, y se nombra a sí mismo jefe de la Iglesia, cabeza de la Iglesia. Ahí empieza el cisma anglicano. Posteriormente el anglicanismo va evolucionando primero con Isabel de Inglaterra, va evolucionando en un sentido luterano, primero, posteriormente calvinista. Empieza a haber una mezcla de teologías dentro del anglicanismo. Bueno, y así llegamos a nuestros días con una iglesia anglicana numéricamente muy, muy mermada, casi insignificante, pero que tiene todavía una historia y aún tiene en determinados países una presencia pequeña, pero una presencia significativa. A lo largo de estos últimos años, la Iglesia anglicana ha asumido un concepto esencial que explica los cambios teológicos que en ella se han producido. Y esto es lo que conviene aclarar, porque está en la raíz de lo que está empezando a pasar en la Iglesia católica. Para los católicos, lo mismo también para los ortodoxos, la fuente de la revelación son solamente dos: la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y la tradición. A través de la Escritura, de la palabra de Dios y de la tradición, nos habla el Señor. La Escritura, toda la Escritura, los profetas, el libro del Pentateuco, los libros del Pentateuco, Moisés, bueno, y por supuesto los 4 evangelios, las cartas de San Pablo. Ahí está la revelación, que significa las enseñanzas que Dios nos da. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Un católico debería de saber. Ahí está el problema. La falta de formación, que el católico no lo sabe. Un católico debería de saber que la verdad está contenida en la Escritura, la verdad revelada por Dios, no la verdad sobre la astrofísica o sobre el motor de combustión, ¿no? Sino la verdad revelada por el Señor, la verdad teológica y moral, las dos cosas, está contenida en la Escritura y en la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición no es un conjunto de recetas gastronómicas que hacían nuestros abuelos, o los bailes típicos que se hacen en tal o en cual lugar. No, la tradición es cómo se ha interpretado esa Escritura de forma coherente, continua, a través de los tiempos. La tradición, de hecho, es anterior a la Escritura. Nuestro Señor no les dice a los apóstoles: id y escribid. Les dice: id y predicad. La tradición empieza, por lo tanto, con la predicación oral. No porque entonces no hubiera libros, que los había, hombre, no como ahora. Gutenberg tarda muchísimo en aparecer, pero había libros escritos en pergaminos, en los rollos hechos con la piel de la oveja, o en papiros hechos con esa pasta que fabricaban en Egipto, sobre todo. Los apóstoles empiezan a predicar, a evangelizar, y solo cuando empieza la persecución, el primer apóstol asesinado por Herodes es precisamente Santiago el Mayor, Santiago apóstol. Solo entonces se dan cuenta de que o se pone por escrito o esto
corre el riesgo de que se vaya desvirtuando con el paso del tiempo. Lógico. De hecho, posiblemente algunos de los textos escritos de San Pablo son más antiguos que los propios evangelios, porque tardan en poner por escrito lo que se está contando en las comunidades. Por lo tanto, la tradición que empieza en el instante mismo en que los apóstoles empiezan a predicar y que después continúa, también con textos escritos posteriormente, cuando hay una interpretación de algo que está ocurriendo nuevo y hay que darle una lectura, un sentido, una palabra, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Bueno, pues eso es la tradición. En tiempo de nuestro Señor no existía la ingeniería genética, no existía la manipulación de embriones, no existía la fecundación in vitro, ¿no? Jesucristo no nos dijo, no, la fecundación in vitro con heteróloga, cuando el semen es de otro donante distinto de la mujer. No habló de esto nuestro Señor. Sin embargo, la Iglesia, basándose en la Escritura y en las enseñanzas anteriores de la propia Iglesia, ante un problema nuevo, dice esto se puede o esto no se puede hacer. Esto es la tradición. Las fuentes de la revelación son solamente estas dos, Escritura y tradición. Bien, los anglicanos, estoy hablando de la Iglesia anglicana, comparándola con la Iglesia católica por muchas similitudes y por el caso que nos afecta, pero lo mismo puedo decir de los luteranos. Los anglicanos añaden una fuente de revelación. Esa fuente de revelación ellos la denominan la razón. La razón. En la práctica, para ellos, es una fuente de revelación de lo que Dios quiere, aquello que opina la gente. No solamente estudios científicos, bueno, más o menos sesgados, sino la opinión pública. Dios habla a través de la opinión pública. Dios habla a través de las mayorías. ¿Qué opina la gente sobre lo que sea? Lo que sea. Racismo, homosexualidad, la bomba atómica, el sacerdocio de la mujer, la esclavitud, ¿no? ¿Qué opina la gente? Dios está hablando a través de lo que opina la gente. Es evidente, creo que todos somos conscientes de lo fácil que es manipular la opinión pública. Hay cientos de estudios que hablan de cómo se hace esa manipulación, especialmente en una época o en épocas como las nuestras. A través de los medios de comunicación de masas se consigue manipular la opinión pública y se cambia la percepción mayoritaria de un hecho. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos vivido en una época en la cual en España el aborto era un delito. Hoy es un derecho. Y todos hemos vivido la transición de delito a derecho. El delito siguió siendo un delito, pero despenalizado, la despenalización del aborto. Ya no sé, era delito, no decían que no, porque si no nos hubiera despenalizado, pero no se castigaba ni a la madre ni al que ejecutaba el aborto, el médico, quien fuera. Vale. La primera fue la despenalización del aborto, en 3 circunstancias muy restringidas. Violación, peligro a la vida de la madre, bueno, cosas muy concretas. Se abrió el resquicio de la puerta. Después se abrió la puerta más y ya se dijo, no, el peligro de la madre tiene que entenderse también desde el punto de vista psicológico, con lo cual ya, con un papel que te daba un psicólogo, que lo firmaban a veces incluso sin haber entrevistado a la mujer, ya entonces podían ir a abortar. Las clínicas abortistas son uno de los grandes negocios que existen en el mundo. Bien, a partir de ahí dejó de ser después delito, se ampliaron, ya no se miró el aborto legal en función de las causas, sino en función de los tiempos. Se dijo hasta los 15 meses, ¿no? Bueno, y después ahora es un derecho, se ha convertido en un derecho. Esto es un ejemplo de cómo la opinión pública, que se horrorizó
cuando se aprobó el aborto la primera vez, hoy se horroriza con la misma intensidad o con mayor intensidad cuando se dice que el aborto se puede prohibir, como en este momento está pasando en Estados Unidos. De hecho, en este momento, en Estados Unidos, el tema del aborto es, junto con la inflación y quizá con la guerra de Ucrania, es el tema fundamental en la campaña electoral que se está llevando a cabo ahora para las elecciones de noviembre, las elecciones de medio mandato. La opinión pública es manipulada y esa opinión pública te lleva a aceptar lo que sea. Yo he visto cómo, por ejemplo, con el tema de la homosexualidad, hace no mucho los homosexuales eran objeto de burla. Los chistes sobre homosexuales eran lo más frecuentes y era objeto de burla, lo cual estaba muy mal, pero era la opinión pública. Hoy la opinión pública ha cambiado porque ha habido todo un manejo de esa opinión pública. Aquello estaba muy mal, era horrible, pero la opinión pública decía que eso era lo que había que hacer. Por lo tanto, cuando los anglicanos, y no solo ellos, asumen como una fuente de la revelación la opinión pública, inmediatamente las dos fuentes esenciales, Escritura y la tradición, pasan a tener un significado relativo, es decir, pasan a desaparecer, porque para ellos la opinión pública es más importante que lo que diga la Escritura. O dicho de otra forma, la Escritura y la tradición tienen que ser interpretadas a la luz de la opinión pública, en la cual, según ellos, está la verdad. La verdad está en lo que opina la mayoría. ¿Qué opina la gente? Dios habla a través de la gente. Esto, que puede parecer extraño, es el criterio de las elecciones, ¿no? En las elecciones la gente vota y dice, la mayoría ha votado, la mayoría quiere esto. Bueno, eso aplicado a la teología y la moral, la mayoría, el pueblo quiere, a lo mejor ha salido por un voto, pero el pueblo quiere. Dios habla a través de las mayorías previamente masajeadas, manipuladas, transformadas. Con este criterio de aceptar las opiniones de la mayoría como clave de interpretación de la propia Escritura, San Pablo dice, sí, pero ahora Dios nos dice a través de la mayoría que esto es de otra manera. San Pablo, por lo tanto, en este punto tiene que ser censurado. Ya no se habla más. Lo que dice San Pablo no me importa. El Papa tal dijo, incluso papas recientes, para los anglicanos, los que ellos aceptan la tradición solo de los 10 primeros siglos de la Iglesia, o San Agustín dijo, San Cirilo, San Basilio, el concilio de Nicea, el concilio de Constantinopla, dijeron, bueno, pero eso está ahí escrito, sí, pero la opinión pública dice otra cosa. Por lo tanto, eso ya no nos vale. No solamente en el tema moral, sino también en el tema dogmático. Entre los sacerdotes anglicanos hay un porcentaje alto de sacerdotes anglicanos que no creen en Dios, que no creen en la resurrección. Estos son encuestas hechas entre ellos, que no creen en Dios, que no creen en la resurrección de Jesucristo y que no creen en la historicidad de Jesucristo. Y no pasa nada, no, porque ellos están allí para hacer una función. Sería el equivalente a si alguien me dijera, usted trabaja en un banco, usted cree en los principios constitutivos de este banco. Digo, yo voy a creer, yo vengo aquí porque tengo un empleo, hago unas horas de trabajo, me pagan y me voy a mi casa, yo no tengo un vínculo. O sea, son funcionarios que hacen una función, un trabajo, por supuesto, mal hecho, porque es cuando no crees cómo puede un sacerdote hacer un trabajo bien hecho. Os estoy contando todo esto para que veáis la gravedad de la situación en que estamos inmersos. Esta es la Iglesia anglicana. Esta Iglesia anglicana que asume sin ningún problema que la razón, la opinión pública, las mayorías, es la nueva forma en que Dios nos habla y que es más importante que las dos anteriores,
escritura y tradición, esta Iglesia anglicana empieza a aceptarlo todo. Aceptan el aborto, es algo que los anglicanos aceptan. Ahora, por ejemplo, con motivo de esta ley o de esta sentencia del Tribunal Supremo norteamericano que niega al aborto la capacidad, el carácter de derecho y que permite a los estados legislar contra el aborto o limitar el derecho, el acceso al aborto, los anglicanos han levantado la voz de protesta diciendo no, el aborto tiene que ser defendido, es un derecho que no se puede tocar. Los anglicanos, o al menos un sector de los anglicanos en Estados Unidos. Aceptan el aborto, aceptan el sacerdocio femenino, el episcopado femenino, lo van aceptando todo. Aceptan la eutanasia, los anglicanos aceptan todo lo que el mundo pide, porque, vuelvo a repetir, para ellos lo que opina la gente es palabra de Dios. Y si algo de esto que la mayoría pide choca contra lo que está en la Escritura, eso de la Escritura tiene que suprimirse o interpretarse a la luz de la mayoría. Sin embargo, en esta comunión anglicana, que es laxa por demás, donde, repito, hay sacerdotes que no creen en Dios y que lo dicen, bueno, no pasa nada, en esta comunión anglicana ocurre un hecho en el año 2010. Una pequeña diócesis de Canadá, New Westminster, cerca de Vancouver, la costa oeste de Canadá, el obispo hace un sínodo, una asamblea de sus fieles, de sus parroquias, y después de escuchar la opinión del sínodo, decide que van a hacer la aprobación de las parejas homosexuales. La primera vez en la historia de la muy liberal Iglesia anglicana, que ya había aceptado todo lo anterior, sacerdocio femenino, el aborto, etc., en el año 2010, relativamente reciente, y se da este paso histórico. Bueno, a partir de ese momento, varias diócesis empiezan a aprobar la bendición de las parejas homosexuales. Y lo que no había ocurrido hasta entonces empieza a pasar. ¿Qué es lo que no había ocurrido? Habían aprobado el aborto, habían aprobado la eutanasia, no había ocurrido nada. Obispos que lo aplicaban en sus diócesis, obispos que no. África no era igual de permisiva que Estados Unidos o que Inglaterra. Bueno, pero a partir de ese momento la Iglesia anglicana empieza a romperse. Y hay un sector de la Iglesia anglicana minoritario que decide que dejan de ser anglicanos. Algunos ya habían empezado a unirse a la Iglesia católica. El Papa Benedicto crea para ellos una especie de prelatura para que puedan venir y mantener sus ritos los anglicanos, pero aceptando la doctrina católica en su plenitud. Pero a partir de ese momento, cada vez más diócesis anglicanas dicen que dejan la comunión anglicana y que se establecen por su cuenta sin hacerse católicos, pero sin sentirse unidos a la comunión anglicana, porque ese punto, esa barrera, no están dispuestos a pasarla. Han aceptado que la opinión pública es la fuente de la revelación principal, pero cuando llegan al punto de la aceptación de la homosexualidad, los textos, sobre todo en San Pablo, y por supuesto la tradición inmediata, son tan claros, tan evidentes, que esa píldora no se la tragan. Y empieza la ruptura en la muy liberal comunión Iglesia anglicana. Ahora nos encontramos exactamente con la misma situación en la Iglesia católica. Es decir, tenemos una doctrina basada en la Escritura y en la tradición, renovada durante 2000 años, recientemente renovada hace menos de un año por el propio Papa Francisco, pero de momento una conferencia episcopal, es decir, un grupo de obispos, decide romper esa tradición e ir por su cuenta. Bien, no sabemos, como he dicho, lo que puede suceder, no lo sabemos, estamos ante un hecho tan nuevo, tan reciente de esta semana que ignoramos cuáles van a ser los pasos que se van a dar a continuación, tanto por el Vaticano como por otras diócesis, otras conferencias episcopales. Ahora bien, el problema de fondo
esta es, digamos, es la anécdota histórica, no es como cuando uno dice una guerra empieza porque Estados Unidos hace hundir un barco suyo en la bahía de La Habana para tener una excusa para declarar la guerra a España. Porque ya me dirás tú, España iba a hundir un barco de Estados Unidos, es como si un pigmeo le tirara una piedra a un gigante. Bueno, las guerras empiezan siempre con un casus belli, con un hecho. Bueno, estamos ante un casus belli. Lo que vaya a pasar a continuación no lo sabemos. Bueno, pero hay que ir a la raíz, hay que ir a la formación. Y esto es lo que nos sucede, que no tenemos esa formación. ¿Por qué? Yo percibo que la inmensa mayoría de los católicos, entre los católicos hago una distinción en dos clases. No santos y pecadores, todos somos pecadores. Hago una distinción según hizo la distinción el Papa Benedicto XVI. Están los paganos bautizados y los bautizados. Todos somos pecadores. Pero no son los paganos bautizados, recibieron el bautismo y son católicos de nombre, no tienen ninguna relación con Dios, no es que vayan a misa una vez al año, no es que no van nunca, no bautizan a sus hijos, no, Dios para ellos no es nada, le bautizaron de pequeños por ser una costumbre en su familia, pero no, bueno, eso Benedicto XVI dijo que son los paganos bautizados. Bueno, bien, estos por supuesto son católicos solo de nombre. Ahora, el resto, católicos practicantes, en un sentido amplio, y no me refiero solo al católico practicante de misa diaria o de misa dominical, ni siquiera solo al que va en grandes momentos del año, va a acudir a la iglesia, digo, vas a la iglesia por Navidad o vas a la iglesia el día de Pascua, no, aquella persona que, aun no practicando nunca, tiene fe, al menos algo de fe, que todavía reza al menos alguna vez, en un momento dado, que si muere su papá va a pedir un funeral, en fin, todavía hay un vínculo con Dios, incluso al margen de la estructura de la Iglesia. Bien, este católico con algo de fe aún, bueno, la inmensa mayoría de este tipo de católico, no del católico de nombre, del pagano bautizado, la inmensa mayoría de este católico hoy reclama cambios, lo reclama. No podemos ignorar esto. La inmensa mayoría de los católicos, incluidos en determinados países también la inmensa mayoría de los que van a misa, al menos el domingo, y muchos, en otros países no la inmensa mayoría, pero sí muchos de los que van a misa el domingo reclaman cambios. Es frecuentísimo escuchar frases como esta: la Iglesia tiene que modernizarse. La Iglesia tiene que ponerse al día. Son dos frases que yo llevo escuchando desde que era un niño. La Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que ponerse al día. Bien, es una frase. ¿Qué significa esa frase? La Iglesia tiene que modernizarse, significa quizá que la Iglesia tiene que ser capaz de entrar con competencia, con profesionalidad en los nuevos areópagos de comunicación, televisión o radio, internet. Bueno, nosotros lo estamos haciendo. O sea, nuestra televisión tiene en este momento, entre los dos canales que tenemos en YouTube, solo en YouTube tenemos ya 900.000 suscriptores. Cualquier misa que se graba en esta parroquia de diario tiene como mínimo 70.000 espectadores, 70.000 visualizaciones, que a veces son varias personas las que lo están viendo. Más luego las homilías, las misas de domingo que se graban en esta parroquia, en este templo donde nos encontramos ahora, tienen ya cerca de los 200.000 espectadores, 200.000 visualizaciones, porque el domingo especialmente es la familia la que ve la misa. Es decir, estamos llegando a unos niveles impensables hace muy poco tiempo. ¿Esto es modernizarse? Sí y no. Cuando los católicos dicen, cuando la mayoría de los católicos dice la Iglesia tiene que modernizarse, no se está refiriendo a esto, o no se está refiriendo solo a esto. No se está refiriendo a que los curas son bastante pesaditos en sus homilías y tienen que prepararlas mejor, o el tipo de música no es la adecuada, no se está refiriendo a esto.
Se está refiriendo al sentido protestante de la modernización. Es decir, está queriendo decirnos, la Iglesia tiene que abrirse a la opinión pública. La Iglesia tiene que aceptar que esa opinión pública tiene que tener consecuencias para ella, tanto en el campo dogmático como sobre todo en el campo moral. La Iglesia tiene que modernizarse, la Iglesia tiene que hacerse moderna. Modernizarse, moderna, estar al día. Y si la gente opina que cualquier tema, el aborto es un derecho, la Iglesia no puede seguir diciendo que el aborto no se puede practicar. Y si la gente opina que la mujer, que puede ser presidenta de un gobierno o reina, pienso en Inglaterra o ahora como va a ocurrir en Italia, la mujer que puede tener acceso a cualquier puesto de mando en cualquier lugar en muchos lugares del mundo, en otros todavía no, pienso en los países musulmanes, pero en la mayor parte del mundo, ¿por qué la mujer no va a poder ser sacerdotisa? Pero es que pero la Iglesia tiene que modernizarse. Es decir, la inmensa mayoría de los católicos hoy está pidiendo cambios en el sentido protestante. La razón, la opinión pública, no un debate entre filósofos que van a estudiar la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica de Kant y después van a debatir, no. Sino la opinión pública, la gente, lo que la gente quiere, eso la Iglesia tiene que aceptarlo. Esta es la presión que llevamos décadas soportando. Y esta es nuestra tragedia. No hemos sabido explicar por qué la Iglesia no puede modernizarse. No lo hemos sabido explicar. Y de esa manera, nuestros fieles se han sentido cada vez más ajenos a una Iglesia que se mantiene fiel en un mundo que cambia con una velocidad de vértigo. Porque, vuelvo a repetir, que en el plazo de una generación, vosotros, hayamos visto que algo tan grave como el aborto sea un delito y pase a convertirse en un derecho, significa que la velocidad del cambio es de vértigo. No estamos hablando de que en el siglo XIII y ahora, no, estamos hablando de que hemos nacido y hemos crecido hasta una edad madura con unos valores éticos socialmente admitidos y no puestos en duda, y que de repente en poquísimo tiempo han dado por completo la vuelta. No hemos logrado, no hemos sabido o no hemos querido formar a nuestros fieles en el por qué la Iglesia no puede modernizarse. En este sentido, no me refiero en el sentido de usar los medios de comunicación, sino en el sentido de no poder aceptar la opinión de la mayoría, la opinión del mundo, cuando esa opinión está en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra tragedia y lo estamos pagando y lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar porque en el momento en que se produzca una ruptura, y yo tengo la impresión de que el hecho que acaba de producirse en Bélgica, equivalente a lo que se produjo en aquella pequeña diócesis anglicana de Canadá, ese hecho va a tener consecuencias relativamente pronto, si no va a ser inmediatas, porque primero va a ser imitado por otros y segundo, no es más que la puerta de entrada. Es decir, el tema de los homosexuales interesa a muy poca gente. A ellos y a ellos en una pequeña parte. Existen, afortunadamente, homosexuales, practicantes de su homosexualidad, que tienen fe. Existen, afortunadamente, estas personas que tienen fe. Bueno, la mayor parte de los homosexuales practicantes no tienen ni fe ni gana, están lejos, como están lejos de la Iglesia la mayor parte de los jóvenes. Homosexuales o heterosexuales pasan ampliamente de la Iglesia. Es decir, esto va a afectar a un pequeño número de personas, pero esta es la puerta de entrada. Inmediatamente va a venir el resto, porque una vez que se acepta
que la opinión pública es la voz autorizada para cambiar la moral de la Iglesia, después de esto, que afecta, insisto, a un pequeño grupo de personas, el hecho de que sean un pequeño grupo no significa que no sean importantes, pero después de esto viene el resto. Vendrá el aborto, vendrá el sacerdocio femenino, vendrá todo. ¿Estaremos los católicos preparados para aceptar sacerdotisas? Por ejemplo, obispas, papisas, ¿y por qué no? Es decir, si hay una sacerdotisa, ¿por qué no puede ser obispa? A ver. Y si hay una obispa, ¿por qué no puede ser papisa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? Si hay sacerdotisa, que es sacerdotisa, es sacerdote, es el segundo grado del sacramento del orden, el episcopado es el máximo grado, que no puede acceder al máximo grado. ¿Por qué no? A ver, se empezará con las diaconisas, después sacerdotisas, después obispas, después como han hecho los anglicanos y los luteranos. Exactamente igual. ¿Estaremos preparados para eso? Más aún. Cuento lo que tienen los demás. Una vez que han aceptado que ellos lo tienen así, que el ejercicio de la homosexualidad es un camino de santificación, ya hay teólogos católicos que dicen lo mismo, cuanto más ejercen la homosexualidad los homosexuales, más se santifican. Es en el ejercicio de la homosexualidad que ellos se santifican dentro de una fidelidad de pareja relativa, porque cuando cambian de pareja simplemente piden otra bendición y se ha acabado. Una vez aceptado esto, una vez aceptada la bendición de las uniones homosexuales, ¿cuánto tardará en darse el paso a los matrimonios homosexuales? ¿Cuánto tardará en darse el paso a que los curas se puedan casar? Y si los curas se pueden casar, un cura con una señora, y la homosexualidad está aprobada, el ejercicio de la homosexualidad está aprobado, porque no va a poder ser un cura homosexual con su pareja. ¿Estaremos los católicos preparados para ver al señor cura con su marido, salir a saludar ambos sonrientes a la puerta de la iglesia, o a la obispa o a la papisa o a lo que venga, o a las... Todo esto que estoy contando existe ya, no estoy haciendo una elucubración, esto existe, esto es real en todas las iglesias, menos la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa. No digo que en todas las iglesias, no digo diócesis porque muchas iglesias no están organizadas así, sea de este modo. En África no es así, pero en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, las iglesias que no son católicas tienen esto. ¿Nosotros los católicos estaremos dispuestos a esto? ¿Estaremos dispuestos, y estarán dispuestos los sacerdotes, a que el obispo de la diócesis o la obispa o la papisa les diga tenéis que bendecir una pareja homosexual o tenéis que ir a bendecir una clínica abortista o tenéis que aceptar que esa señora que ha abortado quiera tomar la comunión sin confesarse? Vale. Y si el sacerdote dice, no puedo, es que no puedo, es que mi conciencia me dice que eso no puedo hacerlo, ¿estaremos dispuestos a aceptar que ese sacerdote sea removido de su parroquia, reducido al estado laical porque no obedece las órdenes de su obispo? Pero esto ya está pasando. No con estas cosas de que hablo, pero con otro tipo de cosas. Tú no estás obedeciendo, tú fuera. Está pasando. Continuamente se leen casos de este tipo. Pero yo tengo una conciencia, en mi conciencia no. Tú tendrás tu conciencia, yo no te digo que no, pero tú dejas de dirigir esta parroquia. ¿Y de qué vivo? Tengo 40 años de cura, ¿ahora qué hago? ¿Me pongo a fregar escaleras? ¿Qué hago ahora? Ese es tu problema, tú aquí ya no pintas nada. Te suspendo adivines y no puedes hacer ninguna... es por otros casos de otro tipo. No me refiero a los casos de pederastia, sino de otro tipo de desobediencias. Este es el horizonte próximo, por no decir inmediato.
Por eso, vuelvo a repetir, es imprescindible la formación. Es imprescindible empezar desde cero, hacer usando un término que algunos entenderán, espero que todos, un reset, ¿no? Hay que empezar desde cero. Hay que volver a empezar con una catequesis sobre la fe. Nosotros somos católicos porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Solo Él, únicamente Él, es nuestro Salvador. Solo Él, Hijo de Dios vivo, segunda persona de la Santísima Trinidad, solo Él se hace hombre en el seno de la siempre Virgen María. Solo Él enseña como buen maestro. Solo Él es el buen pastor. Solo Él sube a la cruz y con su sangre nos limpia de los pecados. Solo Él resucita y nos abre las puertas del cielo. Solo Él. Esa es la base de la fe católica. Cristo es nuestro Salvador, Dios y hombre verdadero. Solo Él. Y esto tiene tales consecuencias que si alguien dijera, quien sea, habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo, habéis oído que nuestro Señor enseñó esto. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, que más claro no puede estar. Habéis oído que Jesucristo os dijo, pero yo os digo que no pasa nada. Yo estoy con Jesucristo. Necesitamos fortalecer nuestra fe, volver a empezar y hacer una opción dentro de la Iglesia Católica por Jesucristo. Cristo es mi Señor. Yo estoy aquí por Jesucristo. Me he hecho cura por Jesucristo. No soy un santo, soy un pecador. Celebro la misa con convicción diciendo, Señor, ten piedad. No me siento más que nadie, más bueno que nadie, pero yo estoy aquí por Jesucristo. Solo Cristo es la fuente, la raíz de mi fe. Solo Cristo es mi buen pastor. Solo Cristo es mi maestro. Y si alguien me dice, Cristo está anticuado, pero es que hace 2000 años, ¿no? Hombre, es que hace 2000 años no se sabía nada, ¿no? Qué tontos eran hace 2000 años, o en el siglo XIII, en el siglo XIV, fíjate qué tontos eran, qué maravillosas catedrales hacían, que todavía están, mientras que nuestros edificios se derrumban a la más mínima. Bueno, da igual, ellos eran tontos, no sabían nada. Nosotros somos los listos, los que sabemos. Pues yo prefiero ser tonto con Cristo a listo con el mundo. Las fuentes de la enseñanza son solo estas dos. Y la fidelidad a Cristo, mi Salvador, mi único Salvador, no ha muerto por mí. Voy a decir un nombre de alguien a quien quiero mucho. No ha muerto por mí San Juan Pablo II. No ha muerto por mí. No ha muerto por mí Benedicto XVI. No ha muerto por mí. Ha muerto por mí exclusivamente Cristo. Él es mi Salvador. En Él es en el que creo. Y si alguien me dijera, mira que Cristo está anticuado, mira que Cristo hay que ponerlo al día, o San Pablo, o San Ignacio de Antioquía, o San Ireneo de León, o todos los que han fraguado, siendo fieles a la tradición, nuestro pensamiento durante 2000 años, o me dijeran San Francisco de Asís está equivocado, o San Agustín, o Santa Teresa, o San Ignacio, están equivocados, aquellos escritos suyos no valen. Si alguien me dijera esto, yo diría, yo lo siento, yo estoy con Jesucristo. Estoy con Jesucristo, estoy con los santos, estoy con una iglesia de 2000 años y yo quiero morir dentro de esta iglesia católica. Lo suyo es otra cosa. Lo respeto. Respeto a los anglicanos, respeto a los luteranos, respeto a todo el mundo. Pero yo soy católico. Y soy católico significa que tengo esta fe, la fe de mis papás, la fe de mis abuelos, la fe que aquí sembró el apóstol Santiago y posiblemente el apóstol San Pablo. Y yo no estoy dispuesto a aceptar la opinión pública
como la norma suprema que decida qué es bueno y qué es malo. Opinión pública, por otro lado, no solo manipulable, sino cambiante, porque en función de los intereses empiezan a introducir novedades. Vamos, que una ministra española acaba de decir, y no ha pasado nada, que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran. Esto no es casual. Esta ministra está preparando el camino para la legalización de la pederastia. O no se dio cuenta de lo que decía y en ese caso tenía que haber salido inmediatamente a explicarse. La manipulación es permanente. Lo que hoy nos parece horroroso, mañana será un derecho. Yo estoy con Jesucristo. Y creo que ahora los católicos, en esta hora concreta, difícil de la historia, tenemos que volver a nuestra fe y decir, a ver, ¿qué significa ser católico? ¿De quién me he fiado yo? ¿A quién estoy siguiendo yo? ¿Qué me ha enseñado Jesucristo? ¿Qué me han enseñado los testigos directos, los apóstoles? Por eso la Iglesia se llama apostólica. ¿Qué han enseñado? ¿Qué han enseñado la siguiente generación, los padres apostólicos? ¿Qué han enseñado los concilios? ¿Qué han enseñado los santos padres, los doctores de la Iglesia? Yo estoy con Jesucristo y con estos maestros. Este año lo voy a tener francamente difícil para venir cada mes a estar con vosotros y continuar con estos temas que creo que son imprescindibles a la vista de lo que está pasando. ¿Qué significa hoy tener fe? Tener fe católica. Hay que volver a empezar. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Y qué significa la virtud de la esperanza? Porque todos estos han dejado de creer que existe el cielo y el infierno y el juicio. ¿No habéis notado que prácticamente en ninguna iglesia se habla de la vida eterna? Porque hay una profundísima falta de fe. ¿Cómo vas a hablar de algo en lo que no crees? Hay una falta espantosa de fe entre aquellos que tenían que predicarla y enseñarla. La han perdido. Y son muchos curas los que dicen y practican, la iglesia tiene que modernizarse. No voy a poder hacer estas catequesis como me gustaría hacer. Intentaré grabarlas desde Roma y ponerlas en nuestra televisión donde podréis seguirlas. Pero ya hoy os digo esto, el momento es apremiante, no sabemos lo que puede pasar, pero algo va a pasar. Porque si hubiera ocurrido solo esto de los belgas, incluso si solo fuera que ahora los alemanes o los suizos o los franceses o tal o cual diócesis de Estados Unidos, Chicago o la que fuera, ¿no?, lo hicieran, pero es que después vendrán otras cosas. Vendrá el sacerdocio femenino, sin ninguna duda, y después vendrá todo lo demás que ya os he dicho. Tenemos que rezar y confiar, poner nuestra vida en manos de Dios, la vida de la Iglesia que tanto amamos en manos de Dios. Imaginaos el sufrimiento ante todo lo que está pasando. Y confiar en Dios, que es el que ha fundado la Iglesia, y rezar para que el Señor nos ayude a ser siempre fieles a Él. De pie, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Rezamos ahora el rosario y nos preparamos para la misa.